bendiciones. Pero la Biblia es tan perfecta que da a conocer la santidad del hombre como también sus debilidades. Imagínense, habla de un Abraham en Génesis que dice que cometió un pecado de adulterio. Habla de un David que también cometió adulterio. Habla de un Salomón que comenzó en victoria al principio, pero al final de su vida terminó en derrota. Habla de un Saúl que fue desobediente y destronado. ¿Me está entendiendo? Entonces, está hablando de las debilidades. En el Nuevo Testamento, Santiago enfatiza esto y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Está diciendo que el profeta Elías era débil. Era un hombre similar a usted, no cambia. Las mismas debilidades, los mismos achaques del pecado los tenía Elías. Era un hombre sujeto a pasión igual que las debilidades. Pero así como la Biblia presenta a los hombres con ese tipo de flaquezas, también habla de hombres que se mantuvieron firmes en el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Habla de hombres que a pesar de las consecuencias se mantuvieron firmes. Como por ejemplo habla de un apóstol Pablo, hermano, que escribió 3 epístolas, que nos dejó un legado a nosotros. Habla de Pablo que no le temía nada y que a pesar de todo eso, al final de su vida le cortan la cabeza, pero peleó la buena batalla en el Señor. Está hablando del carácter de un hombre en obediencia. Y pudiera mencionar algo otros más, que inclusive el escritor a los Hebreos enfatiza. Hombres que fueron aguerridos en la fe, taparon bocas de leones. Imagínense usted, hermano, hombres de ese tipo, hombres de ese calibre, hombres que no temieron a las amenazas de reyes, hombres que estuvieron, hermanos, en una actitud de obediencia, desafiando al mismo diablo, al mismo infierno, pero que se mantuvieron fieles al Señor. Por eso es que la Biblia es perfecta, que habla de las buenas cualidades y también de las desobediencias de los hombres. Y por eso es que ahora nos señala a nosotros. Dice, antes vosotros erais desobedientes. ¿Qué es una persona desobediente? Es alguien que no hace caso a quien lo creó. Esa sería la definición propia. Porque la desobediencia es lo contrario a obediencia. Entonces, una persona desobediente no incluye a Dios en su vida. No me va a decir usted que antes usted en su vida dice, yo incluía a Dios. No, hombre, usted le incluía a Dios porque usted necesitaba de un bombero. Hay gente que necesita un Dios bombero, que cuando iba a salir en la madrugada, Colochito, protégeme. Entonces dice usted ahí ahora, ¿verdad? Reflexionando, yo incluía a Dios. Cuando usted va a pecar, así como hacen las prostitutas, ya le conté la experiencia de la abuela de mi esposa que se sentó a la par de una prostituta, por el Parque Anita Alvarado, y cuando se sienta, la señora le dice, a usted no le cae nada. Y como le iba a caer si la hermana ya pasó a la presencia de Dios, tenía 88 años casi. Sí, pero viene la prostituta y le dice, fíjese que ni el nombre de Dios he hecho yo. Imagínense mencionando el nombre de Dios en vano. Hay gente que diría eso. El bolo cuando se le empina la pacha dice en el nombre de Dios. Ya le sacó al diablo el primer trago que se iba a tomar, lo botó. Y cuando se va a empinar la pacha dice en el nombre de Dios. Alguno podría decir, ya ve que incluía yo a Dios. El ladrón quizás cuando iba a robar decía, ojalá que no haya nadie, primero Dios en la casa, para robar tranquilo. Entonces, hay gente que diría, yo incluía a Dios. No, el incluir a Dios no es mencionarlo en vano, porque el Señor dice en su palabra, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Le voy a decir que es incluir a Dios. Incluir a Dios es obedecerle. Eso es incluir a Dios, el vivir para Él. Pero cuando no se incluye a Dios en la vida, se actúa en desobediencia, no se quiere tomar a Dios en cuenta, sino que usted hace lo que le planta la gana, vive disolutamente, vive una vida licenciosa y dice, yo no quiero guardar obediencia a la palabra,
O cuando se le dice congréguese, vaya a la iglesia, y yo que voy a hacer así, allí a ese lugar, a mí no me gusta. Pues ahí viene, es un desobediente. Por eso Pablo dice, erais desobedientes. Está hablando en un sentido pasado. Ustedes eran desobedientes. Pero vea, a pesar de narrar esa experiencia desagradable, recordar el pasado, él lo dice, en otro tiempo erais desobedientes, reflexionando en el pasado. En otro tiempo, no está diciendo hoy. Porque yo creo que así es, hermano. Dios mío. Algunos que siguen siendo cabezas duras todavía, hermano. Que uno le está diciendo, congréguense. Es que salgo a las 5 y voy cansado, desobediente. No entiende que tiene que alimentarse, hartarse, empaparse de la palabra de Dios. Algunos todavía dicen, a pesar de que se les pone el bus enfrente de la casa, todavía salen poniéndose el Justán a la hora, ya a las 8 de la noche. Hombre, si hay una hora para poder venir a la iglesia. Algunos dicen, ¿para qué me voy a congregar lunes? ¿Para qué voy a ir martes? ¿Para qué ir viernes? ¿Para qué ir domingo? Algunos dicen, no hay que ser tan fanáticos, no hay que agarrarle en serio. A ese no le ha amanecido, es un desobediente de primera. No, hombre, la obediencia implica cuando nosotros decimos, no, hombre, no me quedo en casa. Es cierto que estoy enfermo, pero yo necesito de la palabra de Dios. Es cierto que estoy quebrado económicamente, pero yo voy a ir a la iglesia. Es cierto que me han amenazado, pero yo voy a ir. La persona ama al Señor. Y cuando hay gente, hermano, pues ese es un lado. Pero hay otro lado. Dicen, yo no le hago caso al pastor. Es que a mí no me hace caso. Yo soy su guía. Lo que yo le doy aquí es el consejo de la palabra. Allá usted sí lo agarra. Allá usted sí lo vive. Yo no lo voy a andar controlando. Porque algunos aquí vienen, aquí es fácil ser evangélico adentro, hermano, de la iglesia. Afuera es lo duro. Que hay gente que entra aquí, afuera anda como coyotes. Sí, hermano, hay de todo. Hay de todo y eso es generalizado, hermano. Aunque caiga mal, yo sé que ese pastor que me está criticando va a ver este video. Por ahí dijo que yo trataba a la gente de chucho. Yo trato a la gente de perro cuando no obedecen a la palabra de Dios. Porque no es que lo esté comparando a un perro, porque un perro es irracional. Un ser humano que no entienda la palabra de Dios es irracional como un perro. Y no, la Biblia dice que ningún perro entrará en el reino de los cielos, pues. Y por ahí hubo una crítica. Entonces una persona desobediente, hay pastores que son desobedientes. No, hombre, se les tiene que estar diciendo, deje la mujer que no le pertenece. Y vienen los sinvergüenzas, dicen, todas son mías. Todas me las ha dado Dios. Puedes coger ahí colocha, pelo de elote. No, todas me las dio el Señor, pues de gracia. Desobediente. Hay gente que sigue siendo desobediente. La desobediencia se paga caro, hermano. Es mejor ser obedientes. Pero está recalcando Pablo, eso era antes, en el pasado, erais. Ahora son obedientes ustedes. Ni amén dicen, ni se lo creen ustedes. Antes eran desobedientes, hoy son obedientes. Las ovejitas de Dios son obedientes. ¿Cuántos somos obedientes acá al Dios de los cielos, hermano? Aleluya. Por eso es que somos bendecidos en este lugar, porque hay obediencia. Hay obediencia. La obediencia trae bendiciones. Ahora que le explica en el pasado, y dice el mismo texto 30, dice, desobedientes a Dios, porque es a Él a quien le fallamos, es contra Él quien pecamos. Por eso el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo. Está hablando he pecado contra Dios. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él venía expresando las palabras que le iba a decir a su papá, el hijo pródigo. Entonces, contra Dios se ofende cuando usted es desobediente. Entonces la desobediencia era con Dios. Pero ahora dice Pablo, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Dígalo fuerte, misericordia. Misericordia. Habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? De los judíos.
Imagínense, ustedes eran desobedientes.